Entonces, si van al bloque 3, ya hemos visto lo que es la parte de introducción electroquímica, ya hablamos de normalidad, vimos la parte de potenciometría y ahorita estamos en la semana 14, métodos espectroquímicos. Entonces, si se meten a esa clase de métodos espectroquímicos, va a encontrar algunos videos sobre la luz, la radiación electromagnética y demás. Y luego acaba de venir una guía de trabajo. Esa es la guía de trabajo en la que vamos a estar trabajando hoy. Y les pido por favor que se descarguen ahí este Excel de espectrofotometría que viene por ahí. Entonces, sobre ese Excel es que vamos a estar trabajando y también sobre esta guía de trabajo. Entonces, si le dan clic ahí a esa guía de trabajo, vamos a encontrarnos con esto. Esta guía sobre métodos espectrométricos. Y viene esta parte que son básicamente una descripción de los objetivos. Entonces, en la sección 1, un montón de gente que no ha ingresado. Entonces, en el objetivo 1, vamos a tener básicamente 4 secciones. En la sección 1, el objetivo es comprender la preparación de disoluciones estándar. Entonces, ahí traen poca información, que se ocupa, calculadora, tabla periódica, etc. En el objetivo 2, vamos a analizar un espectro de absorción para seleccionar la longitud de onda. En el objetivo 3, construir una curva de calibración. Y en el 4, calcular la concentración de una muestra por interpolación. Entonces, básicamente, esta guía contempla todos los aspectos que contiene lo que es la parte de espectroscopía. Entonces, vamos a iniciar con la primera parte, la unidad 1. Lo que vamos a hacer es que ustedes descarguen las cosas y las vamos a ir haciendo todos en conjunto a la vez. Pueden ir trabajando sobre el Excel y demás. La unidad 1 dice un aspecto fundamental en los métodos espectrométricos son los cálculos previos para la preparación de los estándares. Entonces vamos a la parte de cálculos previos. Entonces, ¿por qué tenemos que calcular estándares? La idea con los estándares es que vamos a hacer una curva de calibración. Entonces, en esa curva de calibración, básicamente vamos a tener la señal del instrumento, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser absorbancia. Y del otro lado vamos a tener la concentración de los patrones utilizados. Entonces yo voy a preparar patrones de concentración conocida y voy a medir la señal que me da el instrumento. Entonces normalmente la curva es algo como esto. Entonces vamos a tener varias regiones. En el extremo inferior va a estar lo que es el límite de detección, ¿verdad? El límite de detección es lo mínimo de absorbancia que me puede medir el equipo, ¿verdad? Y el límite de cuantificación. Entonces, normalmente, por debajo de ciertas concentraciones ya no puedo cuantificar, ya no es, digamos, recomendable hacer esa cuantificación porque la señal es muy baja. Entonces, puede ser que haya no linealidades, otros comportamientos un poco raros. Entonces, esta región acá lo que llamamos el límite de cuantificación. Luego de eso, vamos a tener una parte lineal, ¿verdad? Esa parte lineal es lo que vamos a llamar que sigue la ley de Beer, que en donde se muestra una relación lineal entre la concentración y la absorbancia. Y entonces a partir de esa ley de Beer podemos hacer un ajuste lineal, obtener la pendiente, el intercepto. Y a partir de esos datos podemos luego utilizar la recta de mejor ajuste para interpolar. Entonces, es fundamental corroborar esta relación lineal. Entonces, normalmente yo hago una recta de mejor ajuste y tengo que corroborar que sea realmente lineal y para eso hago un ajuste con una línea recta y veo el coeficiente de correlación lineal. Y hay una región superior en donde yo ya pierdo la linealidad. ¿Por qué? En esta región normalmente se pierde la linealidad porque ya las concentraciones son tan altas que las moléculas comienzan a tener muchas interacciones entre sí y esas interacciones ocasionan que haya desviaciones de la ley de Beer. Y eso hace que entonces no pueda ser utilizado apropiadamente para cuantificar. Entonces yo tengo que corroborar que esté en este ámbito lineal cuando va a hacer mi cuantificación. Lo ideal es que el incremento de concentración debe ser constante, o sea que las concentraciones de los estándares deben ser equidistantes. Entonces me dan aquí contexto. Lo que vamos a hacer es cuantificación de cromo en agua. Dice, a su grupo se le pide realizar una implementación de una metodología para la cuantificación de cromo por un método espectrofotométrico. Se cuenta con 2 propuestas
y en ambas se realizará una derivación a un compuesto de cromo coloreado, ya sea cromato o dicromato de potasio. Las cuantificaciones de este tipo se fundamentan en el uso de una serie de estándares externos externos de concentración creciente que se preparan a partir de una disolución estándar de mayor concentración, llamada a veces disolución madre. Entonces yo preparo una disolución inicial y a partir de esa hago diluciones para obtener los patrones. Y en este caso se cuenta con disoluciones madres de cromato de potasio y de dicromato de potasio de concentración 1000 micromol por litro. Cálculos. Preparación de estándares externos. Describe la preparación de 5 disoluciones estándar de cromato de potasio en balones de 25 mililitros a partir de la disolución madre para obtener concentraciones entre un rango de 50 micromol por litro y 350 micromol por litro. Entonces tenemos que hacer 5 disoluciones estándar de cromato y 5 disoluciones estándar de dicromato. Entonces vamos a pasar un toquecito a la pizarra a hacer eso. Para ver dónde está. No se ve abierto. ¿En qué parte está eso que hay que descargar? Perdón. Está en, si se vienen, donde dice clases del bloque 3. Entonces, la semana 14, métodos espectroquímicos. Y acá vienen esos videos y viene un Excel, el Excel de espectrofotometría. Y luego viene esta guía de trabajo. Esta guía de trabajo es la que estamos ahorita trabajando. Valga Listo, la gracias. redundancia. Con gusto. Ok, entonces tenemos que preparar, no sé por qué la pizarra hoy está medio regada. Voy a darle un toquecito para que se abra. Aquí, aquí estamos. Entonces dice que tenemos que preparar 5 patrones de cromato y también de dicromato. La disolución madre es de 1000 micromol por litro. Y dice que se preparan en balones de 250 mililitros, ambos casos. No, mentira, 25 era. De 25, sí. 25.00 mililitros los balones. Y me dicen además que las concentraciones tienen que estar entre 50 y 350. Micromol por litro. 300 dividido entre 5. Entonces quiere decir que los patrones deberían estar más o menos cada 60. Entonces quiere decir que yo tendría que tener uno de 50, luego 50 más 60, 110, más 60, 170, 30, 70, 290. No, mentira, tenía que hacerlo. Cada 75. Sí, tenía que hacerlo cada 75, creo. Entonces, empezamos con 50. Entonces, 50 más 75 me da 125.
más 75 me daría 200, más 75 me daría 275, más 75 me daría 350. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaríamos. Entonces, los patrones tienen que tener estas concentraciones en micromol por litro. Y el volumen final, ¿verdad? Cuando preparo esos patrones, el volumen final son 250. Voy a seguir de eso, 25 mililitros. Entonces, para preparar estas disoluciones, lo que yo tengo que averiguar acá es qué alícuota debo tomar de la disolución madre. Entonces, ¿cómo hago para saber eso? Entonces, tengo que decir volumen 1, concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Entonces, la concentración 1 es la disolución madre, que eran 1000. El volumen 1 es lo que no sé, la alícuota que quiero tomar. La concentración 2 es, por ejemplo, la que quiero obtener acá, que son, qué sé yo, 50. Y el volumen 2 es el volumen del balón final, que serían 25. Entonces, ahí puedo despejar. Entonces, el volumen 1 será igual a C1, C2, V2 entre C1. Serían 50 micromol por litro multiplicado por los 25 mililitros. Y lo divido entre el volumen final, la concentración inicial, que eran 1000 micromol por litro. Esto me daría 50 por 25 dividido entre 1000. Esto me da 1.25 mililitros. Entonces, ¿cómo puedo tomar estos 1.25 mililitros? Los puedo tomar con una pipeta graduada, por ejemplo. Entonces, acá sería 1.25 mililitros. Y así vamos haciendo con todos los demás. Entonces, serían 125 por 25 entre 1000. Eso me da 3.13. Luego acá tenemos 200. Esto me daría 5. Profe, una pregunta, ahí no se redondearía al número par, digamos, 3.12. Sí, de hecho yo creo que 13, creo que con una pipeta graduada, no estoy seguro si se puede medir, posiblemente no. Entonces creo que habría que redondear, muy posiblemente. Ok. Profe, ¿cómo determinó las concentraciones de cada cosa que va a ser, digamos, de 50, 125 y así? ¿Al azar o con qué? No, porque me decían que tenía que ser 5 y que estuvieran distribuidas homogéneamente entre 50 y 350. Entonces lo que hice fue 350 menos 50 y lo dividí entre 4. Eso me dio 75. Entonces quiere decir que los incrementos los tengo que hacer cada 75. Entonces hago 50 más 75, 125. Y luego más 75 me da 200. Y así sucesivamente para que estén equidistantemente distanciados, digamos. Profe, una Ujú. pregunta. Y si me dan esos rangos, yo tengo que cumplir como los límites, digamos, de 50 y 350. No me puedo pasar o no me puedo
como quedar un poquito más antes del 50, por así decirlo. Normalmente se le dicen como entre 50 y 350, quiere decir que puede incluir esos. Entonces, por eso es que en este caso lo estamos haciendo incluyéndolos. Si me dicen en ese rango, debería también poder incluir los extremos, digamos. Ok, Si quiere y si hacerlo no los más adentro, incluyo, no hay problema. si no Perdón. los incluye, no hay problema. Puede hacerlo más cortito, pero tampoco tanto, que no sea tan corto el rango. Tampoco. Ok, gracias. Un gusto. Aquí me da 6.88. Acá me da 350. Me da 8.75 mililitros. Entonces, dependiendo de la beta graduada que tengan, esto sería posible o no medirlo. Entonces, habría que revisar eso un poco. De momento vamos a asumir que sí se puede medir eso con la pipeta graduada, aunque normalmente creo que se pueden medir solo como 1.20, no sé si 1.25, entonces creo que no. Entonces, acá creo que se puede medir como cada 0, cada 5. Entonces, en realidad esto lo tendríamos que redondear a, vamos a apuntar aquí los volúmenes que sí se pueden medir, sería 1.25. Acá podré medir 3,15, aquí podré medir 5,00, aquí podré medir 6.90 y aquí 8.75. Esos serían los que puedo medir verdaderamente. Pues como estos son los que puedo medir, tengo que recalcular cuáles serían las concentraciones que realmente tendrían. Entonces aquí voy a poner concentración real. Entonces sería el de 1.25 sería la misma. Sería 50. El de 3.15 sería 3.15 por 25 dividido entre 1000. No sé cómo es. No, más bien sería concentración 1 por volumen 1 sería 1000 por 3.15 dividido entre 25, más bien serían 126 acá. Luego este sería 5 si está igual, entonces sería 200. Este es 6.90 si sería diferente. 6.90 serían 276. Y el último, si sería igual, sería 350. Pues estas serían las concentraciones, los volúmenes que medimos, preparados a partir de esos patrones. Entonces, vamos a ver qué tenemos que completar en el Excel, ahora sí. Entonces, si vienen al Excel, acá tengo la concentración que tengo que tener. Entonces, vamos a apuntar eso. Serían 50, 126, 200, 276 y al final 350. El volumen que tengo que medir es este, serían 1.25. El otro sería 3.15. Después 5. Después 6.90. Y el último era 8.75. Ahí estamos. Y el otro, el de cromato de potasio, sería igual lo mismo. Tendríamos que copiar exactamente lo mismo.
porque también tiene la misma concentración de disolución. Entonces, bueno, acá vienen unas preguntas. Dice, ¿cuál es el intervalo de trabajo en ambos métodos? Entonces es entre 50 y 350. ¿Cuáles concentraciones debo seleccionar? Entonces, acá están las que seleccionamos. ¿Qué fórmula debo utilizar para calcular el volumen? Es la de C1V1 es igual a C2V2. ¿Y cuáles instrumentos debo utilizar para preparar las disoluciones estándar? Entonces, bueno, para preparar las disoluciones utilizo una pipeta graduada, ¿verdad? Que me permita medir hasta 10 mililitros. Y lo que hago es, obviamente, tengo que tomar el balón de la disolución madre, colocar en un beaker, tomar con la micropipeta, llevar a la marca de aforo, traspasar al balón y luego llevar el balón a la marca de aforo, el balón de 25 mililitros. Entonces, esa sería la forma de preparar las disoluciones estándar en este caso. Entonces, ahí ya tenemos la primera parte de ese assignment, digamos. Entonces, ya hicimos esta primera parte. Creo que con eso ya concluimos la unidad 1. Vamos a la unidad 2. Dice, para realizar una cuantificación, debe realizar la medición de absorbancia a una longitud de onda específica. ¿Sabe escogerla? Entonces vamos a ver la parte del espectro de absorción. Entonces, el espectro de absorción es la relación entre la fracción de la radiación incidente que un material absorbe dentro de un rango de frecuencias. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir cambiando la frecuencia y ver cuánto de esa luz se absorbe por la sustancia. En términos prácticos, se pueden utilizar la absorbancia y la longitud de onda. Al seleccionar la longitud de onda, se debe considerar que la radiación sea monocromática para garantizar el cumplimiento de la ley de Beer-Lambert. Entonces, para que la ley de Beer se cumpla, se necesita que la luz sea lo más monocromática posible. Eso lo vamos a repasar luego en una presentación que les voy a dar al final. ¿Se escucha el audio de alguien por ahí? Bueno, entonces, cuando hago la medición de absorbancia, entonces los equipos van a tener ciertas opciones para poder hacer que esa luz sea monocromática. Para eso normalmente se utilizan monocromadores. Entonces los monocromadores pueden estar compuestos de diferentes formas. Hay algunos que son rejillas de difracción, que lo que hacen es separar el espectro en diferentes longitudes de onda, y hay una ventanita que permite seleccionar la que usted quiera. O hay filtros también, o hay otros tipos de gradillas que también permiten seleccionar la longitud de onda. Entonces yo trato de que la luz sea lo más monocromática posible, y de esa forma puede cumplirse la ley de Beer. Ahora, normalmente la luz no va a ser totalmente monocromática, sino va a tener un ancho espectro. Ese ancho va a contener cierto número de longitudes de onda. Pero entre más, digamos, puntiagudo sea el pico de absorción o de la longitud de onda que estoy utilizando, pues mejor va a ser este cumplimiento de la ley de Beer. La absortividad debe ser alta en la longitud de onda seleccionada para garantizar una alta sensibilidad. Entonces, yo debo escoger una región donde haya alta absorbancia. ¿Para qué? Para que la sensibilidad sea mayor. Obviamente, si las absorbancias van a ser pequeñas, voy a tener menos sensibilidad y voy a poder entonces cuantificar, digamos, no va a poder cuantificar también. Entonces, vamos a seguir una serie de pasos. Lo que vamos a hacer es hacer una simulación que representa el funcionamiento de un espectrofotómetro. Dice, ingrese al enlace de la simulación haciendo clic sobre la imagen, seleccione ley de Beer-Lambert y siga las instrucciones de los puntos siguientes. Entonces vamos a esta simulación, que no sé si han trabajado con esas simulaciones de esta página por ahí. Entonces dice, observará una pantalla como la siguiente. Entonces tenemos esto que se ve acá, dice, 1 es el encendido o el apagado de la fuente. 2 es el seleccionador de la longitud. 3 es la regla para medir la longitud de la celda. 4, la celda. 5 es el detector. 6, la lista de sustancias. Y el 7, ajuste la concentración. Entonces vamos a ir ahí probando. Dice, ajuste las condiciones de la siguiente manera. Encienda la fuente, seleccione la longitud
variable, inicie con 380 nanómetros. Creo que es esto entonces. Ajá. Entonces dice, encienda la fuente. Vamos a encender la fuente. Y dice, seleccione longitud variable e inicie en 380. Variable y iniciemos en 380. Ah, bueno, es el puro extremo. Iniciamos en 380 y luego dice, verifique que la longitud de la celda es 1 centímetro. A ver, la longitud de la celda, ¿cómo era la cosa? Ah, sí, bueno, ahí dice que es 1 centímetro. Si está viendo todo lo que está haciendo, no sé si se ve todo. Hay cualquier cosa me dice. Si lo van haciendo ustedes también, cambien la transmitancia a absorbancia. Entonces, acá tenemos que poner absorbancia más bien. Y luego dice, seleccione dicromato de potasio. Seleccione dicromato de potasio. ¿Dónde selecciono eso? Aquí. Dicromato de potasio. No, ese es cromato. Ese es dicromato. Ajusta la concentración a 2 micromol por litro. ¿Ves? A 200 es 200, sí. Uy. Ahí estamos. Ok, ya hicimos toda esa parte. Ahora dice, a continuación, mida la absorbancia a distintas longitudes de onda. Realiza incrementos de 10 nanómetros. Anote las longitudes de onda y las absorbancias. Repite el procedimiento anterior para la disolución de cromato de potasio a la misma concentración. Entonces vamos a ir acá a este valor. Está en 0,74. Entonces, luego de eso tenemos que venir al Excel. Y en la unidad 2 tenemos que ir apuntando los valores de absorbancia. Acá ya están anotados de 10 en 10. Entonces vamos a ir anotando los valores que están ahí apareciendo. Sería 0,74. Y luego vamos incrementando de... O sea, ahí no estaba en la que era. Porque se ha movido. 380 es 0,65 más bien. 0,65. Y así vamos con todos. Entonces vamos aumentando de 10 en 10. 390 es 0,73. No sé si hay alguien que lo esté haciendo y que me vaya ayudando haciendo las de cromato de potasio para mientras yo voy haciendo estas. No sé si alguien por ahí lo está haciendo mientras yo estoy trabajando también. Alguien que me pueda hacer por ahí el favor. Yo hago las de cromato de potasio, ustedes hacen las de el cromato de potasio, el que es como amarillo. 190, 400, 0, qué raro, no cambió. 0,73, prácticamente no cambió. 410, 0,66. 120 da 0,53. 430 me da 0,38. 440
me da 0.25. $450 me da 0.17. $460 me da 0.14. 470 me da 0.13. 480 0.12. Normalmente uno hace esto en el equipo, pero es como el barrido, normalmente el equipo lo hace automáticamente. A menos que el equipo sea muy de a pie, normalmente el equipo hace el barrido y ya le da uno la gráfica ya hecha, digamos, pero acá lo estamos haciendo así súper a pie. 490 dice que 0.11. 500, 0.09. 510, 0.08. 520, 0.07. 0.05. 0.04. 0.04. 0.03. 0.02. 0.02. 0.02. Por favor, dígame que alguien más está haciendo el otro. Yo lo estoy haciendo, profe, pero no voy tan rápido. Sí, ya hace un rato. 0.01. 610. 0.02. 620. 0.02. 630. Sí, no cambia hasta ahora. 0.02. 640. 0.02. 50, 0.02. Creo que aquí ya no va a avanzar más. 0.02, creo que así ya se quedó. Voy a fijarme a ver si cambia algo. Podemos decir que todo esto es 0.02. Sí, sí.
Inserta en espacio los espectros de absorción. Entonces vamos a hacer este espectro. Entonces, este sería uno. Este sería para el dicromato. Entonces vean que tenemos como un máximo como alrededor de más o menos 400 por ahí. No sé si... ¿Quién fue la que me dijo que estaba haciendo el otro? ¿Cómo le da por ahí? Yo, profe, voy por el de 440. Ok. Dice, ¿quién es la variable independiente y la variable dependiente? Vamos a ponerle acá los ejes. Título de los ejes. Ajá. Entonces esta es longitud de onda en nanómetros. Y eso sería la absorbancia. ¿Qué unidades tiene la absorbancia? La absorbancia no tiene unidades en este caso. La absorbancia es adimensional. ¿Qué es un espectro de absorción? Entonces, va a ser básicamente eh, una representación de la absorbancia en función de la longitud de onda eh, para una sustancia dada, ¿verdad? Con ciertas condiciones. ¿Cuáles son las unidades de la longitud de onda y de la absorbancia? De la longitud de onda, nanómetros. De la absorbancia, ya dijimos, no tiene unidades. ¿Cuál longitud de onda utilizaría para la cuantificación de cromo a través de la ley de Beer-Lambert para ambos métodos? Entonces, para el dicromato utilizaría la longitud de onda, que sería en este caso máximo. Está más o menos en, digamos, entre 390 y 400. Más o menos 395, más o menos por ahí. No sé si se puede ajustar a 395, pero más o menos por ahí sería lo ideal. 395 nanómetros. A ver, no sé si alguien más ha estado haciendo el del cromato. ¿Qué tal le ha ido por ahí? ¿Por cuáles era Natalie la que lo estaba haciendo? Si quiere yo voy de atrás para adelante y ahí nos encontramos. Ya voy por el de 680. 680, ok, vamos a ver. 680, voy a ir haciendo el de 780 para atrás. 0.01. Esto es demasiada vagancia. 770, 0.00. 760. 0.01. Ah, pero la concentración está mal. Qué raro. Eran 200.
Ya lo terminé, profe. Listo. Ok. Ujú. Si quiere me dicta los valores. 380. El de 380 es 0.35. Ah, Luego sigue 0.57, ujú, 0.81, 0.95, 0.91, 0.68, 0.41, 0.22, 0.14, ujú. 0.11, 0.08, 0.05. Luego desde el de 500 a 520 es 0.03. Del de 530 hasta 560, 0.02. Y todos los demás son 0.01. Muchas gracias. Mucho gusto. Ok, ahí estamos con eso. Vamos a graficar. Está como muy parecido, ¿no? Si estabas usando este potasio cromático, este que aparece acá, como en amarillo. Sí, profe, y con concentración de 200. Qué raro, sea muy parecido, pero bueno. Está parecido al parecer acá. Y entonces, se dan muy parecidos. Un poquito corrido este. Sería el máximo ahí como en 410, más o menos. Entonces, este habría que medirlo en unos, para el cromato habría que medirlo en 410. Me parece un poco extraño, pero bueno, digamos que es así. Para el cromato, habría que medirlo a 410 nanómetros. Entonces, ¿dónde está el máximo? Recuerden que hay que usar donde está el máximo para tener mayor intensidad y de esa forma sea más sensible la medición. Entonces, este era dicromato. Esto sería cromato. Es un poco raro porque yo esperé que el cromato, como tiene un color mucho más diferente, apareciera en otro lado, pero no sé por qué aquí aparece por ahí. Pero bueno, digamos, uno es como amarillo y el otro es como anaranjado, entonces me imagino que por eso es que están por ahí más o menos parecidos. Ok, con eso ya hicimos, entonces dice, tenemos que hacer eso. Gráfico los valores de absorbancia en función de la longitud de onda. Gráfico los datos en ambos compuestos en un mismo gráfico. Ah, dice que los pongamos los dos en un mismo gráfico. ¿Cuál longitud de onda utilizar para la cuantificación de croma 3 de Lambert para ambos métodos? Comenta las diferencias en los espectros de absorción para ambos compuestos en términos energéticos. Vamos a ponerlo todos en un mismo gráfico a ver qué tal se ve. Vamos a poner acá cromato, valores de X y los valores de Y. Y al 1 le vamos a poner dicromato. Entonces, así serían los dos en un mismo gráfico. Vean que en este caso, bueno, voy a ponerla acá para que se diferencie mejor. Etiqueta de
leyendas. Ajá. Entonces vean que el dicromato tiene una menor absorbancia que el cromato en este caso. El cromato va a ser mucho más, va a tener mucho mayor absorbancia, entonces posiblemente se va a cuantificar pues mejor los datos. Así se verían ambas gráficas juntas. Ok, ahí ya estaríamos con la unidad 2. Vamos ahora sí con la unidad 3. La unidad 3 dice análisis de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados. Curva o recta. Bueno, ahí viene todo un video sobre cómo hacer la parte de regresión lineal. En este caso no lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer ya in situ. Dice, relaciona la señal analítica y las concentraciones de las disoluciones estándar. Se utiliza en la mayoría de los métodos instrumentales. Se aplica en varios supuestos para validar su uso. Y se obtiene una ecuación de mejor ajuste que permite calcular la concentración de muestras desconocidas. Entonces, vamos a tener algunas instrucciones. Dice, abra un libro Excel, en una columna escriba las 5 concentraciones entre 50 micromol por litro y 250 para el dicromato de potasio y para el cromato de potasio. Mida las absorbancias para las concentraciones seleccionadas en el punto anterior. Anote las absorbancias en una segunda columna. Anote las condiciones experimentales, longitud de celda, longitud de onda. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer para esto que teníamos acá, para el cromato de potasio, vamos a hacer primero con el dicromato. Entonces, nos vamos a la unidad 3 y acá tenemos que escribir las concentraciones que obteníamos. Entonces, voy a copiar las concentraciones que habíamos calculado antes, que eran estas. Y nos vamos acá y las pegamos. Igual para este otro. Ahora dice, tenemos que anotar las absorbancias. Y ya dijimos a cuál longitud de onda. Para el dicromato, 395. Entonces, nos venimos a nuestro sistema y tenemos que ajustarlo aquí en 395 para el dicromato y vamos a ver las concentraciones. Entonces, empezamos desde 50, ¿verdad? Entonces, para 50, con una celda de 1 centímetro de ancho, 395, etcétera, la absorbancia es 0,19. Entonces nos venimos a la unidad 3 acá y escribimos 0,19. Luego tenemos que ir a 126 micromol por litro. Entonces vamos acá. 126. Esto me da 0,47. Voy a poner acá 0,47. Luego 200. Esto me da 0,74. Luego 276. Esto me da 1,02. Y luego 350. Eso me da 1,29. Y ahora hago lo mismo con el longitud de la celda. Tengo que poner aquí 1 centímetro, longitud de onda 395. Ahora, para el cromato de potasio, dijimos que el máximo está en 410. Entonces, vamos a venir a la cuestión esta experimental y vamos a poner acá 410. Y repetimos lo mismo.
Acá estamos en 50. Profe, no tiene que cambiar el compuesto. Ah, sí, cromato. Tienes razón. Ahora sí. Ahí estamos con cromato. Ay, porque eso se movió 410. Dice que es 0.24. Luego 126. Dice que es 0.60. 200. Dice que es 0.95. Luego dice 276. 1.31. Y luego 350. 1.66. Longitud de la celda, 1 centímetro. Longitud de onda, 410. Ahora sí, podemos hacer la recta mejor ajuste. Entonces vamos a hacer para esta. Insertar. Tendríamos este que sería para el dicromato. Vamos a poner acá en los ejes. Vamos a poner concentración en micromol por litro. Y acá vamos a poner absorbancia. Y vamos a hacer la otra. Esto sería para el cromato. Y vamos a poner otra vez. Idealmente tenía que poner el símbolo de micro S, pero me da mucha presa. Ok, ahora sí, vamos a hacer la recta mejor ajuste. Entonces, agregar línea de tendencia. Y venimos acá y dice presentar ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrado. Sería estos. Tenemos un R cuadrado perfecto de 1. Y hacemos lo mismo con la otra. Agregar línea de tendencia, presentar ecuación en el gráfico y el valor de R. Sería esto de acá. Idealmente sería mejor tener 3 cifras en los datos. Ahorita estamos solo con 2 cifras. Eso se podía cambiar. Espera, ver si me acuerdo cómo era. Número. Posiciones decimales. Ajá, acá puedo poner 3. Ah, no, mentira, no era 3, era 1, 2, 3, 4, 5. 5 más bien. Ya más bien lo hice peor. Ajá, ahí está mejor. Hacemos lo mismo con este. 5. Lo ideal es como poner 3 cifras en los números para poder calcular, hacer mejor los cálculos. Entonces,
pues, trabajarlo con 3 cifras en la recta de mejor ajuste. Ahí tendríamos entonces las 3 rectas de mejor ajuste. Dice que es una curva calibración. Bueno, es esto que acabamos de hacer. ¿Quién es la variable independiente y la variable dependiente? Entonces, la independiente sería, en este caso, la concentración, y la dependiente sería la absorbancia. Entonces, en la ecuación anterior, ¿quién es la variable X y Y? Entonces, acá X sería la concentración y Y, pues, sería la absorbancia. Vean que X sí tiene unidades, que es micromol por litro, pero la absorbancia al final no tiene unidades. Entonces, quiere decir que la constante, la pendiente que yo tengo ahí, tiene las unidades contrarias que el valor de X, para que entonces entre ellas se cancelen y mi absorbancia no tenga unidades. ¿Qué diferencia encuentran en los estadísticos para cada curva de calibración? Bueno, entonces ahí la pendiente, por ejemplo, en el cromato es un poco mayor, ¿verdad? Aparte de eso, sí. ¿Qué puede comentar sobre la sensibilidad de ambos métodos? Sobre la sensibilidad, bueno, yo diría, en este caso, el cromato sería un poco más sensible porque sus valores de absorbancia son un poco mayores. Entonces, posiblemente va a ser ahí más sensible. ¿Qué puede comentar sobre la linealidad de ambos métodos? En realidad ambos están muy lineales. Vean que el coeficiente de correlación nos dio 1 perfecto. Entonces está muy bien. ¿Cuál método seleccionaría para cuantificar el cromo presente en la muestra? Basado en esto, pues está mejor el cromato, ¿verdad? Porque tengo mayor absorbancia. Entonces sería mejor usar el cromato. Pero cualquiera de los dos, en este caso, en realidad estaría dando bastante bien. La unidad 4, entonces ahora sí, creo que ya con esto terminamos la unidad. Ya hicimos esto, graficar, obtenga la ecuación de mejor ajuste, eso ya lo hicimos. En la ecuación, eso bueno, ya, eso también ya está. Entonces terminamos la unidad 3 y seguiremos con la unidad 4. Diversas muestras pueden ser cuantificadas utilizando la ecuación de mejor ajuste. ¿Sabe cómo hacerlo? Cuantificación. Entonces, lo que hacemos es interpolar. Interpolación es el tratamiento matemático para obtener la concentración de una muestra utilizando los estadísticos obtenidos para la recta de mejor ajuste. Al interpolar, se debe procurar que la absorbancia de la muestra se encuentre dentro de los valores de la absorbancia de las disoluciones estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a agarrar esto para interpolar, las concentraciones tienen que estar entre 50 y 350. Si están fuera, idealmente lo más en el centro posible. Si están fuera, entonces ya yo no puedo hacer la cuantificación. Si es mayor que 350, me la juego porque puedo diluirla para que quede dentro de la curva. Si es menor, ahí sí que estamos feos porque yo no puedo concentrarla para que caiga dentro de la curva. Entonces, si yo diluyo mucho una muestra y ya me queda por debajo de la curva, no hay nada que hacer. O sea, ahí ya perdió la muestra. Tienen que ver qué hace, si utiliza otro método o prepara otra curva de calibración o algo, pero no le va a funcionar. Entonces, lo peor que uno le puede pasar es diluir demasiado la muestra, básicamente. Ok, ¿qué más dice? Al interpolar se procura que la absorbancia de la muestra se encuentre entre los valores. Ajá. Al interpolar se debe procurar que la absorbancia de la muestra se encuentre en el centro de la curva, porque el valor del residual en ese punto es mínimo. Ajá. Entonces, básicamente eso es lo que quiere decir es lo siguiente. Esta recta mejor ajuste tiene errores asociados. El error es mínimo entre más al centro yo me encuentre. Entre más me acerco a los extremos, voy aumentando el error en la interpolación. De hecho, tiene como una forma como un poco potencial, digamos, la distribución del error en la curva. Entonces, entre más me acerque yo a los extremos, más error hay en el ajuste. Entre más en el centro, menor es ese error. Entonces, lo ideal es que esté lo más al centro posible en la interpolación. Ok, ¿qué más dice por acá? Dice, se determina el contenido de cromo en una muestra de acero para caracterizar sus propiedades. Se mide una masa de 0.2000 gramos de acero y se disuelve en una mezcla de ácidos. La disolución resultante se traspasa un balón aforado de 100 mililitros. Voy a ir apuntando esto acá en la pizarra para que no se me olvide.
Entonces dice que vamos a tener una muestra que es de 0,2000 gramos, ¿será? O era 2 gramos. Ya se me- No, sí, 0,200. Entonces, eso se disuelve y se lleva un balón de 100 mililitros. Luego dice, se transfiere una alícuota de 10 mililitros de la disolución anterior a un bolón aforado de 50 mililitros. Y se agregan 10 mililitros de una disolución de peróxido de sulfato de sodio. La disolución se torna naranja. El balón se afora con agua destilada hasta la marca de aforo. A la disolución anterior se le mide la absorbancia en el espectrofotómetro de la simulación, dando como resultado un valor de 0,995. Entonces, 10 mililitros en 50. Entonces, de esa se toma una alícuota de 10 mililitros y se lleva un balón de 50 mililitros. Dice que se trata con peróxido de sulfato de sodio y se torna naranja. Y el balón se afora con agua destilada. Se le mide la absorbancia y da como resultado 0,995. Entonces a esto se le mide la absorbancia y da 0,995. Dice, el valor de la concentración interpolada utilizando, calcule el valor de la concentración interpolada utilizando los estadísticos de la recta de mejor ajuste. La concentración como porcentaje de masa de cromo en la muestra de acero. Ok. Entonces, me dicen que la disolución se tornó naranja. Si es naranja, ¿qué fue lo que estuvieron midiendo? ¿Cromato o el dicromato? Es la primera pregunta. Dicromato. Exactamente. Están usando el dicromato porque ese es el que es anaranjado. Entonces quiere decir que al agregar la muestra cero, se le agrega peróxido de sulfato para que de esa forma se produzca el dicromato. Entonces me da 0,995. Entonces vamos a ver. Tenemos el dicromato, entonces esta es la recta de mejor ajuste. Voy a copiar los valores 0,00. Copiar esto. Eso no parece porque me cambiaron la pizarra, ya no se puede copiar y pegar tan fácil como antes. Dice que es 0,00367. Igual a 0,00367 por la concentración más 0,00719. Sí, ajá. Entonces, lo primero es ver si esta absorbancia está dentro de mi rango de valores, ¿verdad? Entonces, si vemos acá, yo tengo absorbancias entre 1,3 más o menos hasta 0,2. Entonces, si está dentro del rango, entonces sí podemos utilizarlo. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que tengo que despejar es la concentración. Entonces hago 0,995 es igual a 0,00367 concentración más 0,00719. Entonces despejo la concentración. Entonces hago 0,995 menos 0,00719 dividido entre 0,00367 es igual a la concentración. 0,995 menos 0,00719 dividido entre 0,00367. Eso me da
269 micromol por litro, que eran las unidades que tenían los patrones. Las unidades que tienen los patrones son las mismas unidades que me da la concentración de la disolución, a final de cuentas. Y ahora me dicen que lo último que me piden es el valor de la concentración interpolada utilizando los estadísticos de la recta de mejor ajuste sería esa. Ahora me dicen la concentración como porcentaje en masa de cromo en la muestra de acero. Entonces, tenemos que ver cómo era lo de la cuestión con las diluciones. Entonces, tengo 369 micromol por litro. Esta es la concentración en el balón de 50. Entonces, esto multiplicado por 0.050 litros. Y luego hay un factor de dilución que es 10 veces, ¿verdad? Sería 100 sobre 10. Multiplicado por 100.00 mililitros entre 10.00 mililitros. Y esos son micromol de dicromato. CR2O7. Cierra de dicromato. Ok. Ahora, lo que me están pidiendo es que lo calcule como porcentaje en masa de cromo en la muestra. Entonces, yo digo un mol CR2O7 son 10 a la 6 micromol de CR2O7 y un mol de CR2O7 tiene 2 mol de cromo y un mol de cromo son, según lo que me decían ahí, 51.9961. Esto ya me daría entonces, vean que se me da litro, se me da con litro, mililitro, se me da con mililitro, micromol de dicromato, se me da con micromol de dicromato, mol de dicromato, se me da con mol de dicromato, mol de cromo, se me da con mol de cromo, y me quedan gramos de cromo. Y esto lo divido entre la masa de la muestra, que son 0,2000 gramos por 100. ¿Cuánto nos da esto? 369. Profe, Sí. ¿por qué usamos 369? Por disléxico que soy. Perdón, es un 269. Perdón. A veces mi dislexia es así. Multiplicado por 0.05 por 100 por 2 por 51.9961 dividido entre
10 por millón. Esto dividido entre 0.2 por 100. Me da 6,99. Porcentaje en masa de cromo en la muestra. Y básicamente eso sería todo el proceso. Desde que vemos lo que es preparación de los patrones, la disolución madre, preparación de los patrones, medición del espectro de absorción, escogencia de la longitud de onda ideal para hacer la medición, luego hacer la curva, la recta de mejor ajuste, ¿verdad? Y una vez que tengo eso, mido, preparo mi muestra, la diluyo porque queda dentro de la curva, y una vez que hago eso, ya puedo interpolar, obtener la concentración, y luego hago las diluciones hacia atrás para obtener la concentración o el porcentaje más en la muestra original. Entonces, vean que es un proceso que lleva pues bastantes pasos, es bastante laborioso. Por eso estos tipos de análisis son un poco caros, por eso mismo, porque hay que hacer como, es un poco tedioso hacer todos estos pasos. No sé si tienen alguna consulta por ahí, alguna duda. ¿Todo claro? Profe, una pregunta, ¿este tema no se entra en el reto de este fin de semana? En el reto no entra en el reto, pero sí entra en el análisis de casos. Pero en el reto Ok, no, solamente, gracias. en el reto únicamente les entra electroquímica, en este caso. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, lo de ácido bases y redox no entra en el reto tampoco. Ácido bases y redox. Los redox, sí, todo lo que tenga que ver con electroquímica y potenciometría, sí entra en el reto. Lo que es de absorbancia, no. Pero recuerden que típicamente no entra, pero sí puede indirectamente entrar conceptos pasados que ya hemos visto también. Entonces, puede estar como conceptos nuevos, pero también mezclado con cosas viejas. Eso sí también puede pasar. Lo que en sí no les va a entrar es la parte de absorbancia. Eso sí no les estaría entrando. ¿Alguna otra consulta? El viernes estaremos nada más viendo como una presentacioncita así muy rápida, nada más como para repasar conceptos, más que todo teóricos. Y con eso ya estamos listos, entonces, por este año. Básicamente nada más enfocarnos en repasar y reforzar cualquier dudilla que tengan por ahí. Así. Profe, ¿sería posible el viernes hacer algún tipo de práctica como para el reto? Sí, Un sí, par de sí. ejercicios, algo así. Totalmente, sí, sí, no hay ningún problema. Traigan ustedes lo que tengan dudas, más bien, y podemos sacar así una hora o más para nada más estar resolviendo ejercicios. Sí, claro. Profe, gracias. Bueno, hasta luego entonces. Nos vemos entonces el viernes. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. chao. Gracias, profe.